Buenos días, mis amados hermanos y amigos, decía. Gracias al Señor por este honor que me da de estar hoy con ustedes, de poder compartir su palabra delante de ustedes. Y gracias por recibirme. La palabra que traigo para hoy, el Señor ha colocado en mi corazón desde que colocó el venir aquí a Mariquita. Oraba mi Señor, ¿qué quieres que le comparta a mis hermanos? Y me llevó a Oseas capítulo 4, pero antes de ir allí a Oseas capítulo 4, quiero hacer una breve introducción. Quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 9, al verso 23. Vamos primeramente a orar a nuestro Dios. Amado Señor, en esta mañana colocamos este tiempo en tus manos. Te suplicamos de todo corazón, amado Señor, que tú nos convenzas de cómo estamos andando. Que tu palabra sea el instrumento que uses para enseñarnos hoy. Permite que tu Santo Espíritu sea el maestro. Que yo, como decía mi hermano, simplemente soy un instrumento en tus manos. Un instrumento que por tu gracia y misericordia me has colocado aquí. Padre, glorifícate en tu iglesia. Edifica tu iglesia, amado Padre, a través de tu Santo Espíritu. Solo a ti sea la gloria. Colocamos este tiempo en tus manos. En el precioso nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Jeremías, capítulo 9, verso 23, allí nos va a instar a algo muy interesante el libro de Jeremías. Dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en la valentía. Vuelvo y leo. Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero yo, dice Jehová. Amados hermanos, este fue uno de los textos de mi vida que ha estremecido mi ser, que ha estremecido mi corazón. Cuando llegó un día a este texto y pensaba en la vanagloria del mundo, en la vanagloria del ser humano, en todo lo que la vanagloria que el mundo ofrece y cómo se ufanan de hacer cosas, se afanan en sus riquezas, en su poder, en poder dominar a otros. Y cómo colocan su esperanza en la riqueza y su esperanza en las cosas. Pero cuando vemos cómo nuestro Dios hace desaparecer todo como polvo. Y un ejemplo claro es ahorita la guerra del Medio Oriente. Cuánto orgullo y cuánta altivez hay allí. Cómo Dios está haciendo desaparecer cosas. Y cómo cuando yo coloco mi esperanza en lo material, mi esperanza en mi sabiduría, mi esperanza en lo que yo soy, estoy equivocado y extraviado del camino. Dice más, alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Cuando llegué a esas dos palabras, ¿quién puede entender a Dios si Él es inescrutable? Pero Él dice, si te quieres alabar en algo, entiéndeme, y ahí te podrías alabar. ¿Quién puede entender a Dios? Absolutamente nadie. Ni de los que estamos acá, ni de los más grandes sabios del mundo pueden lograr entender a Dios, porque Él es inescrutable. Y conocerme. Y esa palabra conocerme, como la he venido enseñando, es relacionarse íntimamente con Dios. ¿Te quieres alabar en algo? ¿Te quieres regocijar en algo? En tener una relación especial, íntima, diferente que los demás seres humanos con Dios. Y después de que Él dice, deseo que tú me conozcas. Ahora, mi amado hermano o amigo que me escuchas, Dios desea que tú le conozcas, pero ahora tu corazón desea conocer a Dios. Él desea relacionarse contigo, pero tú deseas relacionarte con Dios realmente. Y después sigue presentándose el Señor y dice que yo soy Jehová. Yo soy Jehová, el Dios guerrero. Yo soy Jehová, el Dios poderoso. Yo soy Jehová, el Dios que puede todo.
Pero ese Dios que puede todo dice que hago misericordia. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, hoy puede encontrar la misericordia de Dios. Es un Dios de misericordia, un Dios que extiende su misericordia. Un Dios que siempre está dispuesto a dar la misericordia. Pero su misericordia no se aparta del juicio, porque Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí está la misericordia de Dios y hoy te la está ofreciendo. Pero dice, juicio, si lo rechazas, si no quieres creer en Él, cuando mueras vas a ser condenado. Ahí está el juicio. Pero también el juicio, cuando ese amado Dios se hizo hombre y fue a la cruz allí a morir por tus pecados y por mis pecados. Dios no pasó por alto el pecado. Dios ejecutó el juicio sobre el pecado. Y justicia en la tierra. Y justicia es la aplicación del decreto por el juicio. ¿Tú crees que si sigues rechazando al Salvador, qué te vas a encontrar? El juicio de Dios, la condenación eterna, el pago por haber rechazado lo que Él hizo por ti en la cruz. Y termina diciendo, porque estas cosas quiero yo, dice Jehová. Muchos anhelan y desean la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios hoy? Él desea que le conozcas. Él desea que si no tienes una relación con Él a través de su Hijo, que si no eres salvo, a través de hoy de su Hijo comiences a relacionarte con Él. Pero que si tú eres creyente, también estreches una relación, si la tienes íntima, mucho más íntima con Él hoy. Y es así como quiero que vayamos con este pensamiento al libro de Oseas, capítulo 4. Y allí nos vamos a centrar para nuestro estudio de esta mañana. Este libro de Oseas nos va a ir dando... Este libro de Oseas se escribió durante el reinado de Jeroboam, más o menos en los años 797 a 753 antes de Cristo. En ese periodo que fue escrito este libro, el pueblo tenía una inmensa prosperidad económica y política. Pero también los caracterizaba una profunda decadencia moral y espiritual. Y pensaba, creo que es los tiempos que estamos viviendo. Una prosperidad económica buena porque hay buena comodidad, pero una decadencia moral y espiritual impresionante. Israel se encontraba en una posición de poder, riqueza, por su posición territorial y el dominio y el comercio que tenía en ese territorio. Pero la nación se encontraba dividida en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que estaba Israel, y el reino del sur, que lo tenía Judá. Desde allí empezamos a ver esa decadencia moral y espiritual de la nación. Ese rey Jeroboam realmente era malo delante de Dios, pero ese hombre era un comerciante tremendo y él había restaurado las fronteras de Israel, había extendido mucho más las fronteras de Israel. La situación religiosa de Israel era bien complicada porque había entrado la idolatría al pueblo. La adoración a Dios había sido reemplazada por la idolatría y la adoración a otros dioses como Baal y Asherah. Este dios Baal era un dios de la fertilidad, que ellos pensaban que era quienes le engendraba hijos y quienes también les daba la lluvia y quienes les daba muchas cosas más. Entonces ellos a este dios Baal le hacían sacrificios humanos, le hacían sacrificios de animales, pero también le hacían sacrificios de carácter sexual. Y tenían allí templos para eso. Y esta otra diosa, Asherah, también era por el mismo estilo. Tenían un templo donde hacían, a diferencia, no habían sacrificios humanos allí, pero sí habían sacrificios y sacerdotisas sexuales, que básicamente era una prostitución. Este mensaje de Oseas, en ese contexto, fue llamado Oseas a servirle a Dios. Llamados hermanos, en ese contexto estamos siendo llamados cada uno de nosotros a servir a nuestro Dios, en el contexto que vivimos hoy. El mensaje que trajo el profeta Oseas, y es el mismo mensaje que hoy día nos gusta, era un mensaje de juicio y
Y un mensaje que denunciaba la idolatría y la apostasía de Israel delante de Dios y cómo habían abandonado a su Dios. Pero algo bien interesante es que este libro de Oseas, amados hermanos, es un llamado que Dios hace por su misericordia, nuevamente a la fidelidad del pueblo a Él y a la lealtad a su Dios y a recordar el amor de su Dios hacia ellos y a recordarles que deberían tener una relación especial e íntima con Él de una forma correcta. Y es así con este pensamiento que venimos a Oseas capítulo 4. El título de esta predicación que el Señor me ha permitido colocar en esta mañana es Mi relación con Dios. Quiero que pienses en esta mañana en eso. Amigo que quizás no conoces a Cristo, ¿cómo es tu relación con Dios? Hermano que me escuchas, ¿cómo realmente es tu relación con Dios? Mira lo que dice así la palabra de Dios, Oseas capítulo 4, para que me acompañen allí. Dice así la palabra de Dios, ya todos estamos allí. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidios tras homicidios se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será del pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuvieron buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, o a lo menos no peque Judá, y no entres en Gilgal, y no subáis a Bet, ni juréis, vive Jehová, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Lo apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron la vergüenza, y el viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Creo que es un fuerte pasaje que nuestro Dios nos coloca. Los primeros 6 versículos. Nuestro Dios contiende con Israel y con la humanidad. Y es lo primero que vamos a aprender. Dios contiende con Israel y con la humanidad. Y Dios en estos primeros versículos va a colocar las bases de la contienda que va a hacer. Esta palabra, contender, me llamó mi atención. Es cuando uno está levantando las bases sólidas. No es solo pararse de pie y alegar con alguien o discutir con alguien, sino es cuando uno le está dando los argumentos claros y sólidos para levantar un juicio en contra de alguien, y eso era lo que estaba haciendo Israel. Eso se llamaba contender. Dios estaba levantando unos argumentos claros que Israel no podía desechar y decir, no lo hemos hecho. Y no solo contra Israel, sino contra toda la humanidad. Y miren lo primero que dice allí la palabra de Dios.
Dice, oí la palabra de Jehová. Oí la palabra de Jehová. Está diciendo Dios, escuchen bien, coloquen atención, pongan cuidado. Está diciendo como nos decían nuestros padres, o como me decían a mí cuando estudiaba, que no le entre por aquí, le salga por aquí. Que no salgan de este lugar y se vayan vacíos, es lo que está diciendo. Eso es oír. Coloquen atención, presten todo el cuidado posible a lo que yo les voy a decir, porque es muy importante. Pensaba, a veces estamos de la manera que estamos escuchando una predicación, pero mi mente está en el almuerzo, o en la película, o en que tengo que hacer esto, o en que tengo que hacer aquello. Eso es lo que está diciendo, y por eso está contendiendo Dios conmigo. Está diciendo, necesito que me escuches atentamente, que me pongas cuidado. Y es interesante que dice, oí la palabra de Jehová, hijos de Israel. Primero a ¿quiénes? Al pueblo. A aquellos hijos de Israel, aquellos que Dios había sacado de Egipto. Era una generación que sabía toda la tradición, que sabían que sus padres habían salido de Egipto, que habían estado los 40 años en el desierto, que habían quedado postrados allí en el desierto por haber desobedecido a Dios, y que posteriormente habían entrado a la tierra prometida, y que ellos eran esa generación que han sido bendecidos entrando a la tierra prometida, que habían visto señales y maravillas de Dios. Y a ellos que han visto señales y maravillas, que decían conocer a Dios, está diciendo, escuchen. Dice, porque Jehová contiene con los moradores de la tierra. Y comienza a colocar los argumentos por lo que él iba a contender con los moradores de la tierra y con el pueblo. El primer argumento que Dios coloca y dice, porque no hay verdad. Habían desechado la ley de Dios. Y pensaba, cuando yo escucho la palabra de Dios, y que escucho la palabra de Dios, y simplemente no la coloco en práctica en mi vida, ¿acaso no estoy desechando la palabra de Dios? ¿O pienso que simplemente la escucho? Vamos a colocar un ejemplo de ello. Dios dice en la ley, no robarás. Pero da la casualidad que yo necesito este micrófono. Y el hermano me lo deja por ahí. Entonces yo paso y me lo llevo. No que me lo vaya a robar, hermano, si lo estoy usando de ejemplo. Entonces el hermano lo deja y paso y me lo llevo. Y entonces lo que pensamos popularmente es que yo soy vivo, no que soy un ladrón. La palabra de Dios dice, eso es un ladrón. Entonces ellos se hacían el loco con eso, se hacían los locos. Cuando la ley decía, no, tú eres un ladrón porque le robaste a tu hermano. Yo veo ejemplos tan sencillos como en Bogotá, en Transmilenio. Cómo la gente tan fácilmente se pasa a la registradora y se pone y no paga. Y piensan que son vivos. No, son ladrones. Porque no hay verdad, porque han desechado la verdad de Dios, porque no quieren oír, porque no quieren obedecer, porque no quieren oír para practicar, colocar por obra en sus vidas. Mi misericordia. Pensaba en la misericordia de Dios y creo que todos tenemos una definición bien hermosa. La misericordia de Dios es que Él me da a mí lo que no merezco y no me da lo que sí merezco. Me voy a explicar por si no me han entendido. Él me da a mí la salvación, yo no la merezco porque era un pecador que andaba separado de Dios, que no quería nada con Dios. Pero me la dio, me la regaló. Y no me dio la condenación porque la merecía por mi pecado. Esa es la misericordia. Y sin embargo el pueblo no quería extender esa misericordia a otros. ¿Y cuánto más, hermanos, entre nosotros? ¿Cuántas veces no negamos a extender la misericordia? Y dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y esto es, hermano, es que yo me sé la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero mi vida es un desastre. Ellos habían sido criados en la ley de Dios. De día y de noche les enseñaban la ley de Dios. Pero Dios les está acusando y diciendo, no tienen conocimiento de Dios. Porque si tuvieran conocimiento del carácter de Dios, le obedecerían y le temerían a Dios. Ahora, amado hermano, ahora esta pregunta. ¿Tienes conocimiento de Dios?
conoces su carácter y le temes por quien Él es. Yo creo que hay una palabra que a veces usamos que se queda corta y que se llama temor reverente. Y cuando yo veo Isaías capítulo 40 y me enseña que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra y que yo soy como una langosta, realmente digo, ¿quién es mi Señor? Y creo que no es ese temor de decir, Él me va a destruir, sino ese temor de decir, si peco contra ese Dios grandioso y maravilloso, grande, ¿qué va a hacer de mí? Si mi relación con ese Dios se daña, ¿qué va a hacer de mí? Y sigue Dios colocando y añadiendo más a lo que decía de su juicio. Dice, perjurar. Perjurar es jurar en vano, jurar algo que no va a hacer. Hermano, le aseguro que mañana estoy a las 8 de la mañana ahí. Llega a las 8:30. Amado hermano, está perjurando. Hermano, quizás usted es muy extremista, pero eso me está enseñando la palabra de Dios, porque esa es la palabra perjurar. Prometer algo, decir algo, jurar por algo y no hacerlo. Mentir. Ah, no, es que era una mentirita blanca porque es más fácil una mentirita pequeña, porque eso no le hace daño a nadie. Que día hablaba con alguien y le decía yo, mentira, es mentira. No, eso es una mentirita pequeña y me lo dijo sonriente. Es una mentira pequeña. Y esa mentira no le hace daño a nadie. Y mentimos cuando lo más triste es que le mentimos a Dios. Y eso decía el pueblo. Un pueblo que alzaba sus brazos y adoraba a Dios, pero que adoraba a otros dioses. Un pueblo que danzaba para su Dios, que ofrecía sacrificios, pero que le ofrecía sacrificios a otros dioses. Quizás vengamos cada 8 días al culto. Y cada 8 días en el culto cantamos y adoramos a Dios y estamos en el Espíritu. Y salimos y nos esclavizamos al celular. Porque o nos esclavizamos a otras cosas en vez de oír a Dios. ¿Acaso no estamos mintiéndole a Dios? O quizás llevando una vida en la iglesia y otra vida en la casa. Una vida de hipocresía delante de Dios. ¿Acaso no es mentirle a Dios eso? Y esos son los argumentos que Dios está dando al pueblo. Matar. Ah, bueno, quizás, hermano, yo no he matado a nadie. Ay, pero cómo me gustaría que a la guerrilla le caiga una bomba. ¿Acaso no los estoy matando? ¿No son seres humanos esas personas? Que necesitan al Salvador y necesitan ser salvados y necesitan de mi misericordia. El Señor Jesucristo dijo algo interesante, dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Quiere decir que si solo pienso en matar a alguien, ya lo estoy matando y soy culpable. O quizás hablar mal del hermano. También lo estoy matando. O de la hermana. También de esa misma forma le estoy matando. Hurtar y adulterar, prevalecer. Y homicidio tras homicidio. Y todo esto, todo este pecado de continuo, todo esto, esta mentira de continuo en la vida del pueblo, traía una consecuencia, y esa consecuencia está en el versículo 3. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará. La palabra extenuar quiere decir se secará. Quiere decir dejar de producir. Y pensaba, aún por el pecado del pueblo, los mismos animales iban a ser salpicados y perjudicados. La misma naturaleza, la misma tierra perjudicada por el pecado. Y por eso venían las hambres en esos tiempos. Amados hermanos, luego no es lo mismo que percibimos ahora en este tiempo. Y ahí sigue diciendo, con las bestias del campo y las aves de los cielos, y aún los peces del mar morirán. Aún los animales, por causa de la desobediencia del hombre, por causa del pecado del hombre, iban a sufrir ahí. Versículo 4. Versículo 4. Dice, ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre. Y están diciendo, quizás muchos pueden tomar este pasaje para decir, bueno hermano, entonces mejor no siga predicando y váyase.
Ninguno podía contender a ninguno porque todos estaban de la misma manera, ninguno quería oír a Dios. El pueblo estaba de la misma manera, entonces ¿cómo había una coherencia y se podrían reprender algunos? Por eso el Señor Jesucristo dijo, si un ciego llevara a otro ciego, los dos caerán. ¿Y no es así como las religiones hoy día están llevando al mundo? No pueden contender, no pueden reprenderse, no pueden hablar del problema del pecado. ¿Por qué no pueden hablar del problema del pecado? Porque van de la misma manera. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Y era lo más triste, amados hermanos. Dios enviaba a hombres capacitados para hablarles la verdad. ¿Y qué hacían? Los resistían, no los querían oír. Les parecía aburrido lo que los sacerdotes estos tenían que decir. Y es así cuando hoy día uno va a hablar acerca del pecado y hablarle acerca a alguien de que, mira, vas caminando hacia el infierno. Son predicaciones aburridas, porque son predicaciones que no me interesan. Cuando uno le dice a alguien, mira, Dios quiere una relación especial contigo, Dios quiere que te relaciones, pero tienes que abandonar tu pecado para poderte relacionar con Dios. Tienes que confesar tu pecado. Ah, no, yo quiero seguir mi vida. Eso se llama que resisten a aquellos que Dios trae. Versículo 5, las grandes consecuencias de resistir y de Dios. Dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Es fuerte este juicio de Dios, amados hermanos. La consecuencia por la vida de pecado, de práctica continua, es que Dios ejecute el juicio. Y en el versículo 6 es el central de todo esto. El versículo 6 nos va a hablar por qué era el problema. ¿Por qué era el problema de la nación? Y que creo que es el mismo problema que está ocurriendo hoy día. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó relacionarse íntimamente conmigo. Porque si se hubieran relacionado íntimamente conmigo, su vida de práctica había sido algo diferente. Sus hijos lo habían visto diferente. La sociedad los había visto diferente. No era una vida de fachada ni de hipocresía. Pensaba, ¿cuántos hoy día se ufanan de tener una teología en su cabeza y de tener posiciones teológicas y les habla uno un pasaje y quizás me equivoque en pronunciar una palabra y quizás me pueden corregir? Pero eso no es la palabra que está hablando aquí de conocimiento. No es un conocimiento que no llega a la práctica. Si ese conocimiento que tengo aquí en mi cabeza no llega a la práctica, simplemente es información que se quedó ahí. Y eso no va a hacer nada. Simplemente se vuelve un conocimiento intelectual. Y voy a ser un intelectual más en este mundo. Pero un intelectual más en este mundo que está igual que todo el mundo. Eso le pasó al pueblo. Eso fue el grave problema. Y es aquí donde Dios ha colocado en mi corazón compartir con cada uno de mis hermanos la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, amados hermanos, de conocer realmente a Dios, de estrechar mi relación con Dios, de poder saber quién es mi Dios. Y mire lo que dice, este conocimiento no solo los afectaba en su relación con Dios, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Fue una decisión personal desechar, relacionarse con Dios. Ellos fueron los que desecharon a Dios. Y quizás muchos hoy día enseñan la Biblia, pero han desechado a Dios de sus vidas. Quizás hoy día muchos van a culto cada domingo, pero han desechado a Dios de sus vidas. Quizás hoy día muchos aprenden desde escuela dominical versículos y los tienen en su cabeza, pero han desechado a Dios de sus vidas, porque no conocen a Dios y no le temen a Dios y no tienen una vida de práctica diferente en sus vidas. Y dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, junto con el desechar la relación personal con el Dios omnipotente, de desear esa relación intensa con Él, lo que va a suceder seguidamente es que voy a desechar su palabra. Entonces voy a leer la palabra de Dios, pero es que no tengo tiempo. Voy a leer la palabra de Dios. No, pero es que me tropiece ver un mensaje del celular. Voy a leer la palabra de Dios, pero no, es que primero tengo que ir a trabajar.
Y así sucesivamente podemos seguir buscando miles de excusas, pero que hemos desechado en la ley de Dios. No queremos oír a Dios. Así estaba el pueblo, no quería oír a Dios, no deseaba oír a su Dios. El resultado, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué triste, amados hermanos, que cuando yo tomo la decisión de no relacionarme íntimamente con Dios, los paganos van a ser mis hijos. Porque es el ejemplo que están viendo de mí. Y ellos tienden a imitar lo que sus padres hacen. Vamos a seguir con el segundo punto. Perdón. Lo segundo que vamos a aprender en esta mañana, amados hermanos. Dios explica por qué contiende con la humanidad. A partir del versículo 7 hasta el versículo 11, Dios va a explicar, no porque nosotros necesitemos una explicación, sino porque se acuerdan lo que iniciamos, que Dios está haciendo una contienda, Dios está colocando los argumentos del juicio que iba a ejecutar al pueblo. Entonces Dios comienza a explicar los argumentos de su juicio. Los argumentos de su juicio estaban basados centralmente en el versículo 6, porque el pueblo desechó el conocimiento y desechó la ley de Dios. Versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Era un pecado visible delante de todo el mundo. Comienzo dañando mi relación con Dios, pecando en oculto, allá en lo escondido donde nadie me ve, pero posteriormente comienza a notarse y a ser más visible el pecado. Dice, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad se levantan. Es tan visible que aún comienza a moldearse a como es todo el mundo, porque ahí en ese momento el mundo completo era Israel. Entonces se estaba moldeando, Judá, que era el más espiritual, se estaba moldeando ya a lo que era Israel. Entonces se estaba dejando contaminar. No atraen a nadie hacia Cristo, sino que comienzan a deslizarse y terminan su pecado por ser expuesto públicamente. Finalmente pensando que son grandes y con gran orgullo pensaban que ellos eran grandes porque quizás ellos eran hijos de Abraham. Era lo que pensaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía, nosotros somos hijos de Abraham, entonces simplemente tenemos ya la salvación. Otros pueden pensar, yo nací en un hogar cristiano y tengo la salvación comprada. Otros pueden pensar, yo conozco la Biblia y por eso tengo la salvación comprada. Y así sucesivamente había orgullo en ellos. Y se amoldaban cada vez más al mundo y a las cosas del mundo. Y mire cómo hoy día el mundo nos está exigiendo en determinadas cosas amoldarnos al mundo. Y cada vez el mundo nos está moldando más a un sistema unificado. Ahorita, por ejemplo, yo recuerdo lo último que pasó que me quiere amoldar las llaves. Para poder hacer una transacción rápida de un banco a otro necesito una llave. Y entonces lo vemos fácil, pero es que el mundo nos está amoldando, es lo que estaba pasando allí. Nos está amoldando para que el pecado se vuelva normal y se normalice. Y eso es de lo que están hablando estos versículos. El pecado se ha normalizado tanto que ya no había escándalo por eso. Y pensaba, amados hermanos, en la iglesia del Señor. El pecado se ha normalizado tanto que la murmuración, hay hermanos que le llaman, no, es que estoy hablando con mi familia. Pero están hablando de otro hermano. El chisme entre hermanos, no, es que le estoy diciendo y le estoy compartiendo para que ore por el hermano. Se volvió algo santo. Y así sucesivamente podemos seguir mirando cómo el pecado puede ir entrando y permeando nuestro sistema y puede ir dañando nuestro sistema.
y nuestros sentidos espirituales se van adormeciendo. Y es lo que le pasó a Israel. Pero el problema es que dice, y será el pueblo como el sacerdote, y les castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Y muchos pueden decir, no, es que yo tengo un Dios de amor, y predicar sobre un Dios de amor. Sí, es verdad, mi Dios es de amor, pero también es un fuego consumidor. También es un Dios de juicio. Es un Dios al que amo profundamente, pero al que le temo profundamente. Porque Él no le tiembla la mano para aplicar juicio. Jóvenes, puedes jugar con el pecado, puedes darte vuelticas por el mundo, pero trae consecuencias y Dios no te las va a quitar. Hermano más maduro y hermana más madura, puedes jugar con el pecado y pensar que nada va a pasar, pero el pecado trae consecuencias funestas a tu vida. Hermano que quizás ya tienes unos años más, puedes jugar de alguna manera escondida con el pecado, como Israel pensó aquí. Pero dice Dios, los castigaré por su conducta y les pagaré conforme a sus obras. Es algo que se va a ver y se va a notar. Es algo que un día voy a ser expuesto. Y mire, algo bien pensado y bien duro. ¿Comerán? No, se saciarán. No es lo que pasa hoy día, amados hermanos. ¿Cuántas personas que tienen mucho dinero y comida se sacian? ¿Disfrutan lo que tienen? Vemos el juicio de Dios ejecutado. Fornicarán, mas no se multiplicarán. ¿Acaso no es lo que está sucediendo hoy día, que las mismas estadísticas de natalidad están en alerta? Porque las parejas no quieren tener niños. ¿Y está pasando eso? El juicio de Dios sobre Israel, sobre la tierra que Dios está contendiendo. Porque dejaron de servir a Jehová. Porque dejaron lo importante de sus vidas. Porque dejaron lo más importante y para lo que su Señor les había sacado desde Egipto. El propósito de Dios de sacarle al pueblo de Israel desde Egipto era para que un día le sirviesen, pero le sirviesen de una manera correcta, para que de esa manera tan correcta el mundo conociera a Dios. No, hermano, hagamos un alto. ¿Acaso no es el mismo modelo que tiene hoy con la iglesia? Dios escogió, Dios nos llamó, perdón que use mal la palabra, Dios nos llamó, me rescató con un propósito, que le sirva. Pero cuando yo desecho el conocimiento de Dios, cuando desecho el relacionarme con Dios, cuando desecho la ley de Dios, cuando desecho el oír a Dios, el resultado va a ser que me voy a apartar del servicio a Dios. Y finalmente, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Finalmente es lo que ha sucedido hoy día. La sexualidad hecha un ídolo. Y eso es lo que yo veo hoy día. Cómo se ha convertido la sexualidad en un ídolo. Y cómo a ese ídolo le llevan acompañado el vino o el alcohol. Y cómo eso está dañando y degradando la mentalidad de esta sociedad. Quisiera que por favor me acompañaran, amados hermanos, a Romanos. Romanos capítulo 1, verso 28, y vamos a ver el resultado. ¿Ya todos estamos allí? Romanos 1, 28, al versículo 32. Y dice así la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Qué buenos versículos que usamos a veces para dirigirnos hacia aquellos que no conocen al Señor. Pero aquí, en el contexto que lo estamos viendo en Oseas, estamos viendo que Dios estaba hablando a su pueblo, que era el resultado. Y veo aquí en Romanos cómo Dios, que está contendiendo con toda la humanidad, aplica estos versículos a aquellos que rechazan el relacionarse íntimamente con Dios. Les permite, les entrega, tanto como a aquellos que rechazan la salvación, porque su corazón se va endureciendo cada día más. Y mira hasta dónde va a llegar ese juicio de Dios. Dice, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, como no se aprueba tener en cuenta las normas de Dios, como no se aprueba tener en cuenta la relación especial con el Dios especial. Entonces comienza el corazón a endurecerse de una manera tan fuerte que finalmente dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Llega hasta ese punto, a un punto de no molestarle el pecado de otros, sino pasar el pecado tranquilo, desapercibido. Todo lo que está sucediendo en el mundo es normal, a normalizar absolutamente todo. Por favor, volvamos a Oseas, capítulo 4. Entonces aquellos, allí en Israel, juicio que estaba lanzando Dios a través del profeta Oseas, sus propios cuerpos iban a sentir el rigor del juicio. Ellos inclusive no iban a poder disfrutar de la comida, no iban a hallar satisfacción de ninguna manera, no iban a hallar satisfacción siquiera en que no podrían tener hijos. Y para el pueblo israelí, para los pueblos árabes, una familia abundante es sinónimo de bendición. Y allí iban a entender que Dios no les estaba bendiciendo. Entonces, cuando uno mira una sociedad de esta magnitud, ¿qué sociedad le esperaba a las siguientes generaciones que venían? Les esperaban una sociedad de esposos arrogantes, esposos que quizás maltrataban a sus esposas, sus hijos. Les esperaba una sociedad de hijos maltratados, de hijos con cantidad de problemas. Les esperaba literalmente una generación siguiente que se iba a perder. Y todo esto porque les faltó conocimiento. Y lo tercero que vamos a aprender en esta mañana es cómo Dios advierte a dónde me lleva la falta de conocimiento de Dios. Dios advierte a dónde me lleva la falta de conocimiento de Dios. Versículo 12 en adelante dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. ¿A dónde me lleva la falta de conocimiento y de relacionarme íntimamente con Dios? Me lleva a la locura, como dice el Salmo. Me lleva a la locura, me lleva aún a preguntarle a imágenes, aún a preguntarle a la madera, aún a preguntarle a cosas que no son Dios, que no me van a responder. Pensemos en lo siguiente, mis amados hermanos. Si tú le preguntas a esta pared algo, ¿te va a contestar? No te va a contestar, es lo lógico. Pero la falta de conocer a Dios, la falta de relacionarme con Dios, la falta de la ley de Dios, de oír a Dios en mi vida, me puede llevar hasta la locura de pensar que esta pared me puede hablar y me puede solucionar mis problemas. La falta de conocimiento a Dios dice, porque espíritu de fornicación los hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Me puede hacer, por placeres banales, abandonar a Dios por solo placeres de este mundo. Todos los placeres que ofrece ahora el mundo. Alcohol, drogas, diferentes cosas, y que todos van acompañados de sexualidad. Me pueden llevar a apartarme de Dios, me pueden llevar a apartarme de la realidad
Y por eso hoy día podemos ver a muchos que dicen, yo hace muchos años era cristiano. ¿No se han encontrado con personas así en la calle? Hace muchos años yo era cristiano, pero me aparté. Les pasó esto, lo que está diciendo este versículo. Y eso le pasó a Israel también. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas de álamos y olmos, que tuvieron buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. El resultado, amados hermanos, es que nuestra familia se va a degradar moralmente y espiritualmente. La sociedad se va a degradar moralmente y espiritualmente. Y lo más tremendo de todo esto es que dice el versículo 14, dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Es tanto que aún las mismas cabezas de familia van a ser malos ejemplos a sus familias, a sus hijos. Amados hermanos, yo creo que aquí hay que hacer un alto. No sé si eso sucede aquí, pero lo he visto hace muchos años. Yo veo una generación de jóvenes perderse. No sé si sus padres se preguntaron alguna vez si fue que desecharon el conocimiento de su Dios. Y no sé si sus padres se preguntaron alguna vez si fue que no se relacionaban con su Dios. Amados hermanos, esto está escrito y se va a cumplir. Se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Versículo 16. Porque como novilla indómita se apartó Israel. Y Dios hace esta pregunta: ¿los apacentará Jehová como a corderos en lugar espacioso? Tú piensas, mi hermano, mi hermana, que si vives una vida de pecado, tu Dios va a estar ahí para apacentarte. Nuestro Dios no tiene comunión con el pecado. Sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la respuesta es no. Dios no te puede apacentar como a cordero. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Y está diciendo Dios, ¿cómo me desechan? Como desecharon el conocimiento, como desechan el relacionarse íntimamente conmigo, como desechan, entonces simplemente, ¿sabe qué? Déjelo, entréguelo como en Romanos, para que destruya su vida. Y el viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Y finalmente, amados hermanos, un día, cuando desecho el conocimiento de Dios, cuando desecho el relacionarme con Dios, un día voy a ser avergonzado. Eso se va a exponer. Ruego al Señor que el Señor haya podido hablar a tu vida como ha hablado a la mía. Quiero terminar en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Verso 14 y 15, mis hermanos. A todos estamos allí. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado, vuelvo y leo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están atentos. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, que ha expuesto todo lo que tenía que exponer en esta mañana.
Está diciendo, ¿realmente tienes una relación íntima y especial conmigo? ¿O simplemente tienes una relación de religión? La religiosidad te va a llevar a la degradación moral y espiritual. Y finalmente vas a estar lejos mío. A ti que no conoces al Señor, quizás tengas tu religión y con tu religión te sigas bien, te estás sintiendo bien. Pero esa religiosidad te va a llevar únicamente a estar lejos de Dios. Por eso dice este versículo, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. Hoy es el día de humillarnos delante del Señor. Tanto aquellos que decimos conocerle, evaluar si realmente tenemos una relación especial como Él quiere. Como empezamos con Jeremías 9:24. Una relación que ese es el anhelo y el deseo de Dios. Una relación especial. Una relación donde Él sea mi prioridad. Una relación donde Él es mi todo. Una relación donde Él es el centro de mi vida. Una relación donde no le doy gotas ni áreas de mi vida. Una relación donde le entrego absolutamente todo. Una relación donde yo lo escucho claramente a través de su ley, con el ánimo de llevarlo a la práctica. O puedes seguir viviendo así. A ti, amigo, que no conoces al Señor Jesús, la palabra de Dios dice hoy, Romanos 5:12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres. Pero Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. El precio que tienes que pagar por no estar reconciliado no lo puede pagar tu religiosidad ni tu forma de vivir. Únicamente lo puede pagar el Señor Jesucristo. Y por eso dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Hoy es el tiempo también de humillarte delante de Dios y reconocer tu pecado y pedirle al Salvador que te regale salvación. No deseches el conocimiento que da de tu Dios. No deseches la relación con Dios. Quiero terminar con algunas conclusiones. ¿Te estás relacionando realmente con Dios? ¿Tienes una relación profunda y estrecha con Dios? ¿O tienes solo una relación de religiosidad con Dios? ¿Tienes una relación en un Dios donde te lo has imaginado y te permite hacer lo que tú quieras? Ese no es el Dios de las Escrituras, mi amigo. ¿Tienes una relación donde dices, sí, yo soy pecador, me he convertido al Señor, pero no puedo parar de pecar? Amados hermanos, no es lo que yo veo en la Escritura. Yo veo a un Dios que me ha dado su Santo Espíritu para capacitarme a vivir una vida diferente. ¿Creo en un Dios que se acomoda a mi vida? ¿O quieres creer en el Dios que te expuso en la Escritura, que quiere relacionarse íntimamente contigo? Es tu decisión. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga.